La verdad, querido compatriota, es que le agradezco su curiosidad. Sin embargo, mi historia no tiene nada de extraordinario. Ya que insiste, sepa usted que pensé un poco acerca de aquella carcajada durante algunos días y después la olvidé. De tarde en tarde me pareció volver a oírla en algún lugar dentro de mí, pero la mayor parte del tiempo pensaba sin esfuerzo en otra cosa. Sin embargo, tengo que reconocer que no volví a poner los pies en los muelles de París. Cuando pasaba por allí, en coche o en autobús, en mi interior se hacía una especie de silencio. Creo que esperaba algo, pero al cabo cruzaba el Sena, nada ocurría y yo respiraba otra vez. También tuve en aquella época algunos problemas de salud. Nada concreto. Una suerte de abatimiento, si quiere usted llamarlo así. Cierta dificultad para recuperar mi buen humor. Acudí a algunos médicos que me recetaban restituyentes. Me reconstruía y después volví a bajar. La vida se me hacía menos fácil. Cuando el cuerpo está triste, el corazón languidece. Me parecía que olvidaba en parte lo que nunca había aprendido y que sin embargo conocía tan bien. Me refiero a vivir. Sí, creo que fue entonces cuando todo comenzó. Pero tampoco esta noche me siento en forma. Tengo incluso dificultades para afinar mis frases. Me parece que no hablo tan bien y que mi discurso es menos firme. Sin dudas el tiempo. Se respira mal. El aire es tan pesado que oprime el pecho. ¿Vería algún inconveniente, querido compatriota, en que saliéramos a pasear un poco por la ciudad? Gracias. Qué hermosos son los canales por la noche. Me gusta el aroma de las aguas estancadas, el olor de las hojas muertas que maceran en el canal y el hálito fúnebre que sube de las gabarras cargadas de flores. No, créame, ese gusto no tiene nada de mórbido. Al contrario, en mi caso procedo por propia decisión. Al contrario, el mérito está en que yo me obligo a admirar esos canales. Y además, contemplada desde lo alto del Etna, en plena luz y a condición de dominar la isla y el mar, también Java, pero en la época de los alicios, sí, estuve ahí en mi juventud. En general, me gustan todas las islas. Es más fácil reinar en ellas. Una casa deliciosa, ¿no es cierto? Las dos cabezas que ve ahí son dos esclavos negros. Un emblema. La casa pertenecía a un negro. En aquellos tiempos nadie ocultaba su juego. Se tenía guante, decían. Vale, soy un hombre respetable, soy traficante de esclavos, vendo carne humana. ¿Imagina usted a alguien hoy día diciendo saber que ese es su oficio?
Menudo escándalo. Me parece oír desde aquí a mis colegas de París, porque sobre esa cuestión no admiten compromisos. No dudarían en danzar 2 o 3 manifiestos, incluso más. Pensándolo bien, yo añadiría mi firma a la suya. La esclavitud, ¿eh? No, estamos en contra. Verse obligado a instaurarla en su casa o en las fábricas, bien, eso entra dentro de un orden, pero jactarse de ello es el colmo. Ya sé que es imposible dejar de dominar o de ser servido. Cada hombre necesita esclavos como necesita aire puro. Mandar es respirar. ¿No opina usted lo mismo? Incluso los más desdichados consiguen respirar. Al último en la escala social le queda su cónyuge o su hijo. Si es soltero, le queda un perro. Lo esencial, en suma, es poder enfadarse sin que el otro tenga derecho a responder. A un padre no se le responde. Ya conoce la fórmula. En cierto sentido, es muy singular. ¿A quién se respondería en este mundo sino a aquel a quien se ama? En otro sentido, es conveniente. Es necesario que alguien tenga la última palabra. No habría modo de terminar. El poder, por el contrario, permite decidir. Nos ha costado tiempo, pero al fin lo hemos comprometido. Usted habría podido observar, por ejemplo, que en nuestra vieja Europa filósofa, al fin como es debido, ya no decimos como en los tiempos ingenuos, yo pienso así. ¿Cuáles son sus objeciones? Nos hemos vuelto lúcidos. Hemos sustituido el diálogo por el comunicado. Tal es la verdad, decimos, pues de usted discutiría o discutirla no nos interesa. Pero dentro de unos años vendrá la policía para demostrarle que tengo razón. A nuestro querido planeta, ahora todo está claro. Ya nos conocemos y sabemos de lo que somos capaces. Mire usted, yo mismo, para cambiar de ejemplo, ya que no de sujeto, siempre he querido que me sirvieran con la sonrisa en los labios. Si la criada tenía la expresión triste, me envenenaba el día. Tenía derecho a no estar alegre, por supuesto. Pero yo me decía que más le valía que hiciera su servicio riendo antes que llorando. De hecho, más me valía a mí. Sin embargo, sin ser deslumbrante, mi razonamiento no era del todo estúpido. Del mismo modo, siempre me negaba a comer en los restaurantes chinos. ¿Por qué? Porque los asiáticos, cuando se callan delante de los blancos, siempre parecen desdeñosos. Naturalmente, al ses del pollo laqueado y sobre todo al mirarlos como pensar que uno tiene razón. Por consiguiente, y que queda entre nosotros, la servidumbre, la precedencia sonriente es inevitable. Pero no debemos reconocerlo. ¿No es mejor que quien no puede evitar tener esclavos les llame hombres libres? En primer lugar, por un asunto de principios y en segundo término, para que no se desesperen.
tienen derecho a esa compensación, ¿no es cierto? De ese modo continuarán sonriéndonos y podremos conservar nuestra buena conciencia. Sin ello, nos veríamos obligados a revisarlo todo. Nos volveríamos locos de dolor. Quizá incluso modestos. Cualquier cosa es temer. Y por ello, nada de emblemas y escandaloso. Además, si todo el mundo empezara a cantar, si todo el mundo proclamara su verdadero oficio, su identidad, no sabríamos dónde meternos. Imagínese usted las tarjetas de visita. Dupont, filósofo, cobarde o propietario cristiano o humanista adúltero. De verdad hay dónde escoger. Pero sería un infierno. Sí, así debe ser el infierno. Calles llenas de anuncios y ningún modo de explicarse. Clasificado de una vez por todas. Usted, por ejemplo, querido compatriota, piense un poco cuál sería su propio cartel. ¿Se calla? Vamos, ya me responderá después. En todo caso, conozco el mío. 2 rostros, un llano encantador y por encima el lema de la casa. No se fíe. Y en mis tarjetas, Jean-Baptiste Clemens, comediante. Fíjese, poco tiempo después de la noche de que le hablaba, descubrí algo. Cuando me despedía de algún ciego en la acera en la que le había ayudado a aterrizar, le saludaba. Aquel saludo con el sombrero no se dirigía a él, evidentemente, ya que no podía verlo. Entonces, ¿a quién se dirigía? Al público. Después de la representación, los saludos. No está mal, ¿eh? Otro día, por la misma época, respondía a un automovilista que me daba las gracias después de haberle ayudado, que nadie habría hecho tanto. Quería decir, por supuesto, que cualquiera habría hecho lo mismo, pero aquel desafortunado lapsus se me quedó grabado en el corazón. De verdad, en lo relativo a la modestia no tenía rival. Hay que reconocer humildemente, querido compatriota, que siempre he estado a punto de reventar de vanidad. Yo. Ese era el escribillo de mi vida. Eso era lo que se podía oír en todo lo que decía. Nunca he podido hablar de otro modo que hablándome, sobre todo si lo hacía con esa estrepitosa discreción cuyo secreto poseía. Cierto es que siempre he vivido libre y poderoso. Me sentía libre a ojos de todos, sencillamente por la excelente razón de que no creía que nadie me igualara. Siempre me he creído más inteligente que cualquiera, ya se lo he dicho, pero también más sensible, más hábil, campeón de tiro, conductor incomparable, insuperable amante. Incluso en los ámbitos en los que no era difícil verificar mi inferioridad, como por ejemplo en el tenis, donde no era más que un correcto rival. Me resultaba muy complicado no pensar que, si tuviera tiempo para entrenarme, superaría a los primeros de la serie. Únicamente verificaba mis superioridades, lo cual explicaba mi benevolencia y mi serenidad. Cuando me ocupaba de otra persona era por pura condescendencia, de forma absolutamente libre, y todo el mérito recaía en mí. Subía un escalón más en el amor que me tenía. Descubrí esas evidencias junto con algunas otras verdades. Poco a poco
En el periodo que siguió a la noche de la que le he hablado, no de inmediato, no, ni tampoco de forma muy clara, fue necesario primero recuperar la memoria. Luego, por etapas, empecé a ver más claro. Aprendí un poco de lo que ya sabía. Hasta entonces, siempre me había olvidado un asombroso poder de olvido, el cual siempre también me ayudaba. Lo olvidaba todo, y en primer lugar mis resoluciones. En el fondo, nada tenía importancia. Guerra, suicidio, amor, miseria. Por supuesto que les prestaba atención cuando las circunstancias me obligaban a ello, pero de una manera cortés y superficial. A veces afectaba apasionarme por alguna causa ajena a lo más cotidiano de mi vida. Sin embargo, en el fondo no participaba en aquello, salvo en caso de que mi libertad se viera afectada. Por supuesto, ¿cómo decirle aquello me resbalaba? Todo resbalaba por encima de mí.